Vamos a orar por nuestro querido hermano y quiero pedirle a los niños que puedan ir a sus clases en esta hora para recibir la porción que nuestro Dios ha preparado para ellos. Padre, nosotros te damos gracias. Señor, tú eres el que hace de tus siervos, oh Señor, ministros competentes. Y te damos gracias. Te damos gracias por Fran, por la manera, Señor, que tú te has mostrado a su vida, por la manera en que tú le has usado como un vaso de honra en tu mano. Oh Señor, gracias. Gracias por el testimonio que tenemos de él, Señor. Gracias por la manera en que le usaste para con nuestros jóvenes ayer. Yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias por él, por su esposa, su familia, Señor, porque ellos están siendo luz allí donde tú lo has enviado. Te pido, Señor, que en esta mañana tú le uses para nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, ponga tu palabra en su boca. Oh, Señor, y que el Evangelio sea expuesto, Señor, y tu nombre sea exaltado. Llénale de gracia, dale de nuevo para hablar tu palabra como conviene. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bienvenido. Mis hermanos, yo tengo que confesarles, yo no estoy llorando porque me estoy haciendo el fuerte, porque realmente en pocos lugares yo no había tenido el privilegio aunque hemos tenido mucha gente en común con el pastor Humberto y con el pastor Tomás, no había tenido el privilegio de conversar con ellos hace muchos años. Y yo primero tengo que decir que el trauma en este momento en la familia Fuentes Moreta hay un problema porque mis hijas quieren estar aquí en esta mañana y mi esposa también. Mis hijas, lo primero es que una de las grandes bendiciones que nuestra familia recibió es tener nuestras hijas en el King Christian School. Mis hijas, para ellas fue difícil. Nosotros nos mudamos cuando yo fui designado por el gobierno a representar al país en el Fondo Monetario. Pues mis hijas tuvimos que sentarnos con ellas y explicarle que nos íbamos a ir del King y que nos íbamos a ir a los Estados Unidos. Mi hija mayor nunca lo superó del todo, para serle honesto. O sea, mi hija Laura, que estaba en quinto de primaria, y mi hija Camila, que estaba en segundo de primaria, cuando llegaron allá, pues todo fue muy diferente para ellas y empezar de nuevo. Pero tengo que decirle que, mi hermano, si usted no tiene a sus hijos en el King, usted está perdiéndose de una gran bendición. Y déjeme decirle por qué. Mis hijas llegaron a los Estados Unidos y todo el mundo nos decía, bueno, como usted va por una escuela privada, porque ellos fueron a la escuela Covenant Life School, ellos nos dijeron, bueno, muy probablemente ellas le van a bajar un curso porque las dos se graduaron con honores y que eso es gracias al King Christian School. Mis hijas no tuvieron problemas con el inglés, no tuvieron problemas con la transición. Gracias, Misura. Gracias, hermana. Qué gran bendición. Qué gran bendición. Yo bendigo esta iglesia, bendigo este ministerio y muy probablemente ya yo le dije al pastor que cuando yo como yo tengo que venir por trabajo al país, siempre voy a tratar de estar aquí con ustedes porque ustedes han sido una gran bendición para mi familia, todos ustedes. Y en verdad, mis hermanas, muchísimas gracias porque para mí ha sido un privilegio. Tengo que agradecer al pastor Humberto, a Giovanni y a todos los que me contactaron para poder venir. Para mí fue una gran bendición estar en los Live Talks. Yo hubiera querido traer a mis hijas, pero para darle un update, mi hija mayor, Laura Patricia, ella está en el tercer año de Relaciones Internacionales en la Universidad de Maryland y ahora está haciendo un semestre en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. De hecho, en este instante ella está volando, que estaba pasándose el fin de semana en Roma, porque estos muchachos tienen otra vida, y está volando de nuevo a Barcelona. Y mi hija menor, Camila, se gradúa este año y va a estudiar arquitectura. Entonces, imagínense, ya no tan solo el viento se llevó todo, sino que también ya se van a ir las hijas mías, ya, eso no tiene madre.
Entonces, ya imagínense, mi esposo y yo ya estamos pensando que somos empty nesters. Imagínese usted. Eso no tiene madre. Yo voy a volver para República Dominicana. Yo no puedo vivir así. Entonces, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes esta mañana una palabra de parte del Señor. Qué bendita esa alabanza, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso a los hermanos que nos dirigieron alabanza. Yo quiero darle un abrazo a todos. Dios le bendiga, mis hermanos. Dele ese aplauso para el Señor, pero hay que dele un aplauso al Señor, pero hay que agradecer a estos hermanos, poner sus dones al servicio de Cristo. Qué gran bendición. Yo me he gozado, como usted no tiene idea, pero quiero, mis hermanos, porque lo que cantamos en esta mañana es un reflejo fidedigno al Dios a quien estamos sirviendo. Y yo quiero pedirle, mis hermanos, que busquen conmigo el libro de Colosenses capítulo 1. Y quiero pedirle que nos pongamos de pie para leer este texto. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Y el título del mensaje de esta mañana es Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, te agradecemos en esta mañana por poder predicar con libertad tu palabra en este lugar. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo ponga, Señor, en cada uno de nosotros el querer como el hacer, tu voluntad, para que al escuchar esta palabra y sea sembrada en cada corazón, dé fruto para vida eterna. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este libro de Colosenses es un libro corto, pero es un libro muy significativo, porque el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos de Colosas, una iglesia que él no había visitado hasta ese momento, pero que era una iglesia que necesitaba escuchar del apóstol. Y cuando él le escribe, lo hace con un objetivo muy particular. Él está tratando de contrarrestar enseñanzas falsas que estaban afectando la sana doctrina de las iglesias. Y por la respuesta que Pablo les da en este libro,
es claro que la enseñanza principal que él estaba tratando de contrarrestar era la idea de que Cristo no era suficiente para la salvación. Y esa falta de suficiencia de Cristo hacía que todos estos hermanos, que muchos de ellos habían venido del judaísmo y muchos de ellos eran bastante ortodoxos y apegados a sus creencias, al venir a Cristo y decirle, ahora tú eres salvo por Cristo, por gracia y por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Una persona que viene del judaísmo dice, pero ¿y entonces yo no tengo que hacer nada y soy salvo? No, pero hay algo más que yo tengo que hacer. A lo mejor me tengo que vestir de negro, dejarme una barba, a lo mejor tengo que ir de rodillas a un sitio, andar con algún resguardo. Algo yo tengo que hacer porque no puede ser tan fácil esto. Pero la salvación, mis hermanos, es por gracia. Y la gracia es un regalo no merecido. Entonces, para ellos era difícil entender esto. Incluso muchos de ellos estaban pensando en que había ciertos niveles dentro del conocimiento de Dios que requerían incluso que solamente un grupo muy exclusivo de personas pudiera llegar a ese conocimiento pleno de Dios. Entonces ya no solamente dentro de la iglesia se estaban creando falsas doctrinas, sino que se estaban creando castas dentro de la misma iglesia. No, nosotros somos los que estamos más cerca de Dios, por tanto ustedes tienen que escucharnos y seguirnos a nosotros. Entonces en la iglesia se estaba dando eso y incluso por lo que se dice en el libro de Colosenses, uno se da cuenta de que muchas de esas prácticas judías como la circuncisión, como las restricciones alimentarias, como seguir el calendario religioso, eran cosas que se le estaban exigiendo. Y nosotros vemos que eso sucedió en otros momentos en la Escritura. Incluso el mismo apóstol Pedro en su momento fue reprendido por Pablo, porque cuando él veía que no se juntaba con los que no eran judíos, y ustedes se dan cuenta, pues Pedro, cuando lo vemos con la casa de Cornelio, como el Señor tiene que revelarle a Pedro, tú tienes que ir a donde Cornelio. Y dice, no, Señor, yo no me junto con esa gente. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Entonces, fíjense cómo esa batalla religiosa, de la religiosidad de los que venían del judaísmo, generaba entonces este cortocircuito en la mente de ellos. Pero fíjense una cosa, mis hermanos, en general, para muchos de nosotros es difícil entender la gracia. Para muchos de nosotros es difícil porque nosotros actuamos de manera natural, de una manera en que nuestro amor es condicional. Yo te quiero si tú me quieres. Yo te quiero si tú te portas bien. Incluso se lo decimos a nuestros hijos. ¿O no? O sea, nosotros tenemos un sistema de valores en nuestra mente que entendemos que yo solamente hago algo bueno para ti si tú haces algo bueno para mí. Incluso nosotros tenemos un sistema de justicia. Hay gente, por ejemplo, una hermana, mi esposa y yo tenemos ya desde hace casi 10 años un grupo de estudio bíblico en la casa. Nos reunimos todos los viernes. Y tenemos una de las personas que asisten que ella siempre nos pregunta, ¿cómo es posible que tal persona que yo lo conocía y que era una persona ladrona, corrupta, adúltera, hoy dice que es pastor, hoy dice que es creyente? Eso no puede ser. Yo digo, pero el Señor lo perdonó. No, pero es que eso no puede ser. No, pero que mira, Dios cambia a la persona. No, eso no puede ser. Porque en su sistema de valores, una persona que hizo esas cosas, es imposible que hoy se pueda llamar hijo de Dios. No es posible que Dios a una persona que hizo maldad durante toda su vida, Dios lo perdone en el lecho de muerte. Eso no puede ser, dice ella. Porque a nosotros nos cuesta entender la gracia. Incluso muchas personas
que vienen de otras religiones, y no tan solo del judaísmo como este grupo, sino también gente que viene del catolicismo, gente que viene del islam, gente que viene del hinduismo, que tiene que hacer ofrendas, que tiene que hacer sacrificios, que durante la Semana Santa ayuna y no puede comer carne, y que tiene que ir de rodillas al Santo Cerro, y que tiene que hacer, esa gente que entiende que hay que hacer un rito para poder ganarse algo de Dios, le es difícil entender cómo es que Dios me perdona y no me pide más que su amor a cambio. ¿Cómo es eso? Pero esa es la gracia. Esa es la gracia, mi hermano. Usted y yo no somos y nunca seremos merecedores del amor de Dios. Sin embargo, el Señor, en su gracia, no nos dio por su misericordia el castigo que merecíamos, y por su gracia nos dio la salvación que no merecíamos. Entonces, solo es por gracia. Por eso alabamos al Señor, porque yo no merecía estar parado aquí hoy. Yo no merecía llamarme creyente, yo no merezco predicar esta palabra, pero Dios por su gracia me ha salvado. Entonces, mi hermano, no importa la manera en la que tú viviste, no importa lo que tú hiciste, no importa las cosas que dijiste, si el Señor te salvó, tú eres salvo por su gracia. Por eso, hermanos, decimos que Cristo es suficiente. No necesitamos el legalismo, no necesitamos los amuletos, no necesitamos prender velas, no necesitamos ir de rodillas a ningún lugar, no necesitamos usar algún tipo de ropa, solo necesitamos a Cristo. Solo necesitamos a Cristo. Y Cristo es suficiente porque, en primer lugar, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí la palabra imagen se refiere en el griego a la palabra eikon, que expresa dos ideas. Primero, que Cristo es el reflejo de Dios, es como el espejo de Dios. Y en segundo lugar, de que Cristo es la manifestación de Dios. Es decir, que el Dios Todopoderoso, a quien nadie puede ver, a quien Moisés y los judíos del tiempo de Moisés no se atrevían a mencionar su nombre, ese Dios se manifiesta en Cristo. Él es la manifestación visible del Dios invisible. Entonces, en Cristo nosotros encontramos esa plenitud de que Dios se manifiesta en Él, porque Cristo es Dios. Y fíjense que cuando se habla de primogénito de la creación, aquí no significa que Jesucristo es un ser creado, sino que toda la creación le antecede y toda la creación está debajo de Él. Entonces nosotros sabemos que Jesucristo ya existía, porque lo vemos en la palabra de Dios, en Juan capítulo 1. Pero fíjense lo que Jesucristo le responde a Felipe. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y la respuesta de Jesús fue, ¿acaso no conoces, Felipe, que si me has visto a mí, has visto al Padre? Es decir, yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Yo soy la manifestación del Padre. Entonces debemos entender, mis hermanos, que a Cristo no hay que añadirle nada. No hay que añadirle nada. Al Señor no hay que añadirle nada. Todo lo tenemos en Él. Segundo punto, el versículo 16 dice que el Señor no solamente, como dice en el 15, es Dios, sino que en el versículo 16 dice que Cristo es el creador. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, como cantamos hoy. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la creación, mis hermanos, se manifiesta la Trinidad. Porque nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era, ¿cómo? Con Dios, y el verbo era. Entonces sabemos que el verbo de Dios es Cristo, y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero después nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2, y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y nosotros sabemos que Juan 1:1 dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice en el versículo 2, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué dice eso? Que la Trinidad estaba presente. Nosotros adoramos a un Dios trino, ¿no? Entonces, cuando nos habla de los tronos y los dominios y las potestades y los principados, debemos entender lo siguiente, mis hermanos, que aquí lo que Pablo está tratando de describir son esos rangos de autoridad que dentro de los colosenses había la idea de que dentro de nosotros no todo el mundo es igual. Déjenme decirle una cosa, mis hermanos, ustedes tienen un gran privilegio de tener un pastor como el pastor Tomás. Un hombre dedicado, un hombre de Dios, íntegro, dedicado a la obra del Señor. Pero el pastor Tomás no es más grande que ninguno de ustedes delante de Dios. En el reino de Dios no hay rangos. La cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Y nadie le puede decir, si tú eres mano, no te necesito. ¿No lo dice el apóstol Pablo? Yo no le puedo decir, pie, no te necesito, porque no todo el cuerpo puede ser pie, no todo el mundo puede ser mano, no todo el mundo puede ser corazón o hígado. Todos tenemos una función, pero todos somos iguales delante de Dios. No crea que usted, porque solamente asiste los domingos, es menos que el pastor que está en la iglesia. Busca el don que Dios te ha puesto, cumple tu función en el cuerpo, porque todos somos iguales delante del Señor. Entonces, eso era importante que Pablo dijera eso, porque incluso en el día de hoy nosotros enfrentamos eso. De que dentro de las congregaciones nosotros vemos gente que entiende que es más que el otro porque enseña, porque canta, porque predica, porque administra. Mis hermanos, nadie en el cuerpo de Cristo es mayor que nadie. Nadie es mayor que nadie. Todos somos iguales delante de Dios, pero cada uno de nosotros recibió un don y ese don tiene que ponerlo a funcionar dentro de una función específica en el cuerpo de Cristo. Y sobre lo que Dios va a juzgar en tu vida es el uso que le has dado a los dones que Él te dio. Pero de ninguna manera el Señor va a decirte, no, a ti te voy a dar menos porque tú eres menos en el cuerpo de Cristo. Todos somos delante de Dios iguales. Dice el 1 de Pedro capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay nada que está por encima de Cristo. Todos estamos por debajo de Él. Fíjense incluso lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y... Yo me he encontrado y he tenido conversaciones con muchos muchachos sobre todo y personas que han tenido por mucho tiempo, por diferentes razones, contactos con brujería, contactos con muchas de estas creencias que son obviamente antibíblicas, pero que están mezcladas con series de televisión, con juegos de video,
con canales de TikTok y de YouTube, que la gente no se da cuenta, pero eso es lo que están realmente promoviendo. Y muchos de ellos llegan a pensar que Satanás es más grande que Jesús. Muchos llegan a pensar que los demonios tienen más poder que el Señor por todas estas cosas que ellos ven y consumen permanentemente. Y déjeme decir una cosa, hermano. No hay ningún demonio, no hay ninguna autoridad espiritual que pueda resistirse al poder de Jesús. Cuando el Señor llega y cuando nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, todo se somete a la autoridad de Cristo. No hay nada que esté por encima de la autoridad del Señor. Y nosotros sabemos que el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. No hay ningún ser espiritual mayor que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador. Todo está debajo de Él. Todo fue hecho por Él y para... ¿Quiénes le dan la gloria al Señor por eso? Pero el apóstol Pablo no tan solo dice, Jesucristo es suficiente porque Él es Dios. Versículo 15, Jesucristo es suficiente porque Él es el creador, versículo 16. Sino que también dice en el versículo 17 que Jesús es el sustentador. Dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor no solamente hizo el universo y desapareció, sino que el universo está funcionando con las leyes de la física que lo rigen porque Él está detrás, sustentándolo. El Señor es quien sustenta el universo. El Señor es quien sostiene todo lo que vemos a nuestro alrededor. Nada de lo que está pasando está fuera del control del Señor. Nada de lo que está pasando. Y mucha gente me dice, entonces, ¿por qué Dios permite lo malo? ¿Es porque a Dios le gusta la maldad? No. Dios es soberano, no hay nada fuera de su control. Pero nosotros teníamos una responsabilidad y pecamos, hermanos. Y hemos llevado a este mundo a lo que estamos viendo hoy día. Pero hay algo que está fuera del control de Dios. Dios ha determinado, mis hermanos, todo lo que vemos hoy. Y está en su palabra y sabemos en el Apocalipsis que habrá un cumplimiento y habrá una justicia de Dios en su momento. Y todos los que deberán recibir castigo los recibirán. Pero Dios en su misericordia está esperando ese momento para darnos la oportunidad para que vengamos a Él. Es muy importante, mis hermanos, que entendemos que no hay nada que esté fuera del control de Cristo. Él es el que sustenta todas las cosas. Jesús es el que permite que la creación exista, porque Cristo no tan solamente es suficiente para sustentarnos, sino para suplir todas nuestras necesidades. Dice Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Jesús tiene la capacidad y tiene el deseo de suplir nuestras necesidades. Fíjense lo grande que es nuestro Dios, que Él, siendo el sustentador del universo, toma tiempo para acercarse a nosotros. Fíjense que Él, teniendo grandes cosas que hacer, toma tiempo para escucharnos. Yo recuerdo en una ocasión que una de las cosas que yo tengo que hacer cada vez que vengo al país como parte de la misión del FMI es visitar a todos los sectores de la economía, incluyendo al presidente. Me pasó con el presidente Medina en su momento, cuando era presidente, ahora con el presidente Abinader. Y una de las cosas que recuerdo en una ocasión que le comenté al presidente Medina y que luego también salió a colación con el presidente Abinader,
es el tema de que en la República Dominicana, si hay una persona que tiene la oportunidad de tomar un micrófono enfrente de una cámara y dice, aquí en Los Guaricanos tenemos una calle, así que le hacemos un llamado al presidente de la República para que venga y resuelva el problema de la calle de Guaricano. ¿Usted no ha visto eso? Entonces, yo siempre me acuerdo una vez que le dije al presidente, y usted oye eso, me dijo, si yo te digo la cantidad de cosas que yo recibo. Entonces, uno hablando con el presidente de temas de la macroeconomía allá arriba, de decisiones que hay que tomar por el país, y hay un señor que está diciendo, y aquí en Los Guaricanos, en la calle Primera, hay un hoyo. Y tú dices, pero ¿y un presidente puede poner la atención a un hoyo en la calle Primera de Los Guaricanos? Un presidente no puede poner la atención a eso porque hay un síndico, hay un regidor y no sé qué. Pero nosotros tenemos un Dios que se encarga de mantener y de sustentar el universo. Pero cuando tú tienes un problema, Él te atiende tu problema. Cuando tú tienes una necesidad, Él se acerca a ti en tu necesidad. Dale la gloria al Señor. Él no solamente está allá arriba, Él está cercano a nosotros. Él está cercano a nosotros. Mis hermanos, Jesús es suficiente para bendecirnos. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3, nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor nos sustenta y dentro de su sustentación suple nuestras necesidades, nos bendice y sobre todo nos fortalece. Fíjense lo que Pablo le escribió a los Corintios. En 2 de Corintios 12:19 dice, y me lo ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo pudo entender en ese momento de desesperación en la que él escribe que había orado 3 veces que el Señor le quitara eso que estaba pasando en su vida. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. El Señor, mis hermanos, nos fortalece, nos bendice y suple nuestras necesidades mientras nos sustenta. ¿Quiénes le dan gloria al Señor por eso? Nosotros, mis hermanos, sabemos que Cristo es suficiente, no solo porque Él es Dios, como dice el versículo 15, no solo porque Él es el creador, como dice el 16, no solamente porque Él es el sustentador, como dice el 17, sino porque, como dice el versículo 18, Él es el primero. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mis hermanos, nosotros sabemos que aunque cada iglesia tiene su pastor, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Miren, nosotros aquí en la República Dominicana, y es común, nosotros tenemos nuestra cultura y la forma de hacer iglesia. Nosotros tenemos la bendición de poder tener la oportunidad de reunirnos libremente aquí. Y sabemos que nadie va a venir con pistolas a amenazarnos y no necesitamos que aquí haya guardias en la puerta para impedir que nadie entre. Sin embargo, hermanos, yo he estado en lugares en donde es casi así, que el pastor casi tiene que subirse armado aquí al púlpito, con una pistola sobá por si acaso. Que los hermanos no quieren ni levantar la mano en la alabanza para que no les dé un tiro. Porque no es fácil, hay sitios que no es. Yo conozco lugares en donde uno se asombraría de cómo se tiene que ejercer el evangelio y cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Pero por más, aunque usted tenga a Arnold Schwarzenegger en su tiempo aquí parado,
El pastor no puede defender a la iglesia como la puede defender el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es la cabeza y Él defiende su iglesia. Y Él es el que sustenta su iglesia porque Él es el primero. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículos 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El propósito de nuestra vida, mis hermanos, debe ser seguir a Él, que es el primero. Nosotros vamos en una fila, pero el que va delante de la fila es el Señor. Y nosotros lo seguimos a Él y sabemos que Él nos llevará a puerto seguro. Yo recuerdo una vez que en la iglesia, antes de nosotros vivir en Estados Unidos, en Maryland, nosotros, cuando yo estaba estudiando en la universidad, vivimos en Chicago muchos años. Y en la iglesia en la que yo servía allá con mi esposa, invitaron a un payaso cristiano. A mí me parecía eso un poco como raro, ¿entiendes? Pero un payaso cristiano, un tolete payaso. El hermano tenía un show para los niños, pero él también se le dio la oportunidad de hablarle a los adultos y el Señor lo usó de una manera. Y una de las cosas que él dijo es que nunca se me ha olvidado, porque después él y yo nos hicimos amigos. Él era un misionero de juventud con una misión de Jucum. Y recuerdo que él dijo que muchos de nosotros queremos que Dios nos entregue un plan. Que nosotros tengamos un papel escrito, bueno, tú te vas a casar con tal persona, tú vas a tener tal trabajo, vas a ganar tanto, y después vas a tener tantos hijos, y tus hijos van a casarse con esta gente, y después vas a ganar el liceo y te vas a morir. Esa es la lista de todas las cosas que van a pasar en tu vida. Y lo más importante, obviamente, cuando él vio que iba a ganar el liceo, se sintió contento. Entonces, ese es el plan que todos nosotros queremos que Dios nos dé. Que Dios me diga todo lo que yo voy a hacer y todo lo que va a pasar. Pero déjenme decirle una cosa, mis hermanos, y eso es algo que a mí siempre se me quedó en la mente. Él dijo, el Señor lo que te pide es que en lugar de que tú le pidas el plan, agárrale la mano al Señor y camina con Él. Agárrale la mano al Señor y camina con Él y confía que Él te va a llevar a donde tienes que ir. Entonces, muchos de nosotros queremos conocer todos los detalles de lo que va a pasar. Yo te digo, mi hermano, te exhorto en esta mañana a que te agarres de la mano del Señor. Él es el primero. Él sabe dónde va y sabe dónde tú tienes que ir. Pídele al Señor, Señor, en este día yo quiero agarrarme de tu mano para que tú me guíes a donde yo debo ir. Porque usted sabe por qué que nosotros queremos el plan adelante, para irte tú solo. Ustedes la gente, hay gente, porque imagínense, cuando usted le dice a una gente, mira, vamos a ir a tal sitio, sígueme. Yo soy de la gente que dice, no, dame la dirección. Porque a mí como que me desespera andar detrás de una gente. Y dame la dirección, pero eso es para irme yo por otro lado. Entonces después tengo yo a Patricia diciéndome, pero cállate atrás, vete, ¿y por qué tú doblas por aquí? Entonces, muchos de nosotros queremos el plan, es para arrancar nosotros solos. Pero el Señor te dice, no, olvídate del plan, agárrate de ahí y vamos. Entonces el Señor, mis hermanos, nos llevará a puerto seguro. Versículo 19, no solamente sabemos que el Señor, que nuestro Cristo es Dios, no solamente sabemos que Él es el creador, no solo sabemos que Él es el sustentador y que es el primero, sino que el versículo 19 nos dice que Él es supremo. Versículo 19 dice, por tanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La totalidad de todas las bendiciones, poderes, habita en Cristo. La totalidad. En Jesús habitan de manera permanente todos los poderes
divinos. Hermano, no es en la religión, no es en el conocimiento, no es en los ritos, es en Cristo. Solo Cristo. En Él es que habita toda la plenitud de Dios. No hay que buscar nada, no hay que añadirle nada. Cristo es el Supremo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y eso es algo que Pablo quería enfatizarle a los colosenses. Los colosenses estaban tratando de buscar, a ver, bueno, es que a lo mejor hay algo más arriba. Es que a lo mejor hay algo que complementa esto. Esto no puede ser tan simple. Esto no puede ser tan fácil. Pero mis hermanos, es así de simple, es así de fácil. Cristo y solo Cristo. En Él habita toda la plenitud. Versículo 20 nos dice que el Señor, sabemos que Jesús es suficiente porque Él no solamente es Dios, no solamente es el Creador, no solamente es el sustentador, no solamente es el primero, no solamente es el supremo, sino que en el versículo 6 nos dice, en el versículo 20 nos dice que Él también es nuestro Salvador. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros no hacemos la paz con Dios de manera individual o aparte de Cristo. Nosotros hacemos la paz con Dios a través de Cristo. Yo recuerdo haber tenido una conversación muy interesante con un muchacho que asistía a nuestro grupo de estudio bíblico en la casa, que él me decía que él había tratado de hacer y me listaba todas las cosas que él había hecho para tratar de tener paz con Dios. Porque él veía tener paz con Dios como una especie como de parte de un combo de bendición de la vida. Como yo tengo un buen negocio, ahora yo lo que tengo que procurar es que Dios esté de parte mía para que me cuide el negocio. Entonces como que él veía una relación con Dios, un asunto transaccional, ¿no? Pero ¿qué sucede? En esa conversación yo le dije, ¿y tú has pensado de que lo que dice la Biblia aquí en este texto, de que Cristo es el único camino al Padre? Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, ¿cómo dice? Y la vida, ¿y quién viene al Padre? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y él me dijo, si tú supieras que yo no lo había pensado. O sea, todas las cosas que muchas veces nosotros tratamos de hacer antes de venir al Señor eran con el objetivo de tratar de tener paz en nuestro corazón. Mucha gente se hace adicto a medicamentos, se hace adicto a drogas, se hace adicto a alcohol, es tratando de apagar esa voz que tienen permanentemente en su mente y en su corazón. Es tratando de apagar, es tratando de poner una especie como de anestesia a eso que está pasando en su vida. Y ya sea con las relaciones que tienen, ya sea con los trabajos, ya sea esa búsqueda incesante de dinero, todo eso busca de una manera apagar esa voz que permanentemente está diciéndote que hay algo en tu vida que te hace falta. Hay un hueco en tu corazón del tamaño de Cristo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que mucha gente termina dando vueltas y vueltas y desgasta su vida para no caer arrodillado delante del Señor. Y el verdadero cristianismo, mis hermanos, no es cumplir con un conjunto de reglas. Mucha gente viene al Señor y empieza a curiosear y a preguntar. Y mucha gente, estoy seguro que a usted le ha pasado, te pregunta, ¿qué hay que dejar de hacer para poder ir a tu iglesia? Porque la gente lo que está pensando en lo que va a dejar, ¿no? Porque entiende que el cristianismo es como una lista de cosas que te dicen, mire, no robe, no haga esto, entonces dé el diezmo y haga tal cosa, y con que usted haga eso es suficiente. Pero la Biblia y el cristianismo no son un conjunto de reglas, mis hermanos, no es un listado de tareas.
es una relación. Tú tienes una relación con Dios, no una religión. Y esa relación con Dios solamente es a través de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él es el único que nos puede salvar. No hay salvación ni hay otra cosa en nuestra vida que nos pueda ayudar, porque Él completó su obra en la cruz. Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba clavado en la cruz, dijo, consumado, y eso implica de que ya después de lo que hizo Cristo no hay nada más que agregarle a la obra de la redención del hombre. No hay que agregarle más nada. Todo está consumado, todo fue completado y todo fue hecho porque nuestro Salvador fue a la cruz del Calvario y ahí consumó el acto de la redención del hombre. Mis hermanos, no es necesario añadirle nada a Cristo. Cristo es suficiente. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Aquí lo dice el apóstol Pablo en el versículo, a partir del versículo 21. Primero, él nos recuerda algo que usted y yo nunca debemos olvidar, que nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos de Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo me convertí a los 16 años. Yo iba, me recuerdo que estaba en tercero bachillerato en el Colegio Centro Educativo Los Prados, quizás muchos de ustedes conocen. La directora, doña Nilda Guerra, era una mujer creyente y ella siempre tomaba todos los días un momento en el día que ella le llamaba la reflexión. Y en esa reflexión, el colegio, el CELM, nunca fue un colegio que se vendió como un colegio cristiano, como es el King Christian School o el Logos, sino se vendió como un colegio privado, pero que tenía una directora cristiana, ¿no? Entonces, esa directora se tomaba tiempo, 15 minutos al día. Me acuerdo que todos los días era, después de que nosotros entrábamos a las 9:15 había una reflexión. Y ella leía un texto, ella hablaba, predicaba o hacía cualquier cosa y siempre con el objetivo de traernos a los pies del Señor. Y yo recuerdo que en ese tiempo a mí me parecía que no era que duraba 15 minutos, era 15 horas que duraba eso. Esta mujer sí habla. ¿Y qué es lo que estamos hablando? O sea, yo sufría esos 15 minutos cuando ella siempre decía, ella le daba al micrófono. Yo me acuerdo todavía hoy. Wow, me acuerdo. Veo a doña Nilda. Buenos días. Yo decía, ahí viene esta doña. O sea, eso para mí era un sufrimiento oír a esa señora. ¿Y qué es lo que estamos? Y tú veías que uno se dormía en la silla y todavía no se acababa. O sea, era una cosa que yo decía, pero Dios mío, ¿para qué? Y yo duré en ese colegio desde segundo de primaria hasta que me gradué. Y recuerdo que todo ese tiempo yo decía, esto es una estupidez. O sea, yo muchachito. Y hoy en día, mis hermanos, miren este tajalán predicando la palabra de Dios en un púlpito con un saco y una corbata para la gloria de Cristo. Entonces, oigan esto. Y yo miro hacia atrás y digo, antes yo era un enemigo. Antes yo era un extraño. Pero ahora soy un hijo. Y eso no fue por un esfuerzo que yo hice, mis hermanos. Haciendo malas obras. Muchos de ustedes quizá su experiencia fue todavía mucho más extrema. Eran burladores, escarnecedores. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo era bajo su autoridad, apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva.
Y después Pablo escribir y decir, entre los pecadores yo soy el primero. Porque en otro tiempo yo era un perseguidor de la iglesia, pero hoy soy un heraldo. Aleluya. Hermano, póngase a pensar que usted antes estaba lejos. A lo mejor borracho, a lo mejor haciendo sabrá Dios qué cosa. Y mire donde Dios lo tiene hoy. Glorifique al Señor por eso. El Señor nos reconcilió con Dios y nos presentará sin mancha delante de Él. Dice el versículo 21, el resto y el 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y por eso el Señor espera, mire lo que dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, es de perseverar hasta el final. Por eso es que Pablo escribía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La razón por la que nosotros nos congregamos, la razón por la que venimos a la iglesia, la razón por la que usted ora, la razón por la que usted lee la Biblia, la razón por la que usted participa en discipulado, la razón por la que se hacen conferencias como la de ayer, la razón por la que hacen retiros de matrimonio, reuniones de parejas, reuniones de jóvenes, es para ayudarnos no solo a moldearnos y llegar a ser a la imagen como un varón perfecto conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sino también para tratar de preservarnos hasta el final. Pero si usted, hermano, se aleja del redil, si usted no viene a la iglesia, si usted cuando se acuerda que ora, cuando se acuerda que lee la Biblia, esas cosas van a ir debilitando su fe. Esas cosas lo van a ir apartando de los caminos de Dios. Eso hace que el pecado no parezca tan grave. Eso hace que nuestras responsabilidades y nuestras disciplinas espirituales parezcan cosas aburridas y sin sentido. Y por eso es importante que nosotros asumamos la responsabilidad de perseverar hasta el final. Y entender, mi hermano, que todo aquel, porque este camino no es sencillo. Nosotros aquí en la República Dominicana podemos vivir siendo cristianos sin ninguna persecución, pero usted y yo sabemos que no es como viven los cristianos alrededor del mundo. Y la Biblia nos ha dicho muy claro de que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tenemos que confiar que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, mis hermanos, yo quiero cerrar en esta mañana diciendo lo siguiente. Cristo es suficiente, mis hermanos. A Cristo no hay que añadirle nada. No hay ningún rito, no hay ninguna creencia, no hay ninguna ropa, no hay nada que yo tenga que complementar mi creencia en Cristo. En Él yo lo tengo todo. Porque la salvación es solo en Cristo, la salvación es solo por gracia y la salvación es solo por medio de la fe. Nosotros tenemos que entender de que este tipo de verdades, que aunque parezcan repetitivas, son el fundamento de nuestra fe. Y cuando nosotros nos revisitamos ese fundamento, muchas veces es por la que la gente se empieza a alejar y empieza a dejar que enseñanzas contrarias a la palabra empiecen a permear su vida y la de su familia. Vamos a orar.